Buenas noches. Tengo que darles la bienvenida, aunque esta no sea mi iglesia local, a la exposición que vamos a tener esta noche, que sería cómo se formó la Biblia, cómo nos ha llegado la Biblia. Les adelanto que el tema es tan sumamente amplio, podríamos seguramente desarrollar un seminario de varias horas sobre cómo nos ha llegado la Biblia y cómo la tenemos hoy en día, que forzosamente lo que podría ser un viaje bastante extenso, pues va a ser un vuelo de pájaro. Voy a intentar darles algunos de los aspectos más interesantes de cómo ha llegado a nosotros la Biblia, pero tengo que decirles que como es una exposición a vuelo de pájaro, va a haber muchos cabos que van a quedar sueltos y esos cabos sueltos espero que luego en el tiempo que tengamos de preguntas y de respuestas les pueda atender. Yo voy a intentar decirles cómo nos ha llegado la Biblia, cómo se fue formando la Biblia que tenemos hoy en día, y hablaré, por ejemplo, del canon o de los libros apócrifos, y finalmente cómo es de fiable la Biblia. Son los tres aspectos que voy a intentar cubrir y, insisto, este es un vuelo de pájaro. Vamos a meter en una hora todo lo que podamos y es demasiado material, pero quizá luego en las preguntas muchos de los cabos sueltos se puedan anular. Primero, la Biblia que nosotros tenemos es una Biblia que está compuesta por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y es una Biblia que ha ido llegando a nosotros a través de los milenios. ¿Cómo ha llegado esa Biblia? El papiro más antiguo que tenemos del Antiguo Testamento, y voy a empezar con ello, es un papiro, el papiro Nash, que se descubrió en Egipto en el año 1902. Se llama el papiro Nash porque la persona que se hizo con él fue un anticuario que se llamaba Walter Lewin Nash. Está escrito en hebreo, es del siglo II antes de Cristo, estamos hablando de unos 2200 años, quizá algo más, y contiene los 10 mandamientos del libro del Éxodo, del capítulo 20 del Éxodo, y la Shema Israel, la oración de Deuteronomio 6, Shema Israel, Jehová Elohenu, Jehová Ejod. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, o Jehová nuestro Dios, el Señor es uno. Este es el papiro más antiguo. Pero a continuación tenemos una colección de manuscritos relacionados con el Antiguo Testamento que ha revolucionado en los 3/4 partes de siglo realmente todo lo que teníamos sobre los textos del Antiguo Testamento. Y me estoy refiriendo a los manuscritos del Mar Muerto, que algunos prefieren llamar de manera bastante inexacta los rollos del Mar Muerto. En el año 1947, de manera casual, un pastor que está en el desierto de Judea, en la zona de Qumran, está persiguiendo una cabra. La cabra se le mete por una cueva, agarra una piedra, tira una pedrada a ver si da la cabra y la cabra sale, pero el sonido que hay es el sonido de una vasija que se rompe. Y entonces este pastor se queda sorprendido por lo que puede haber dado su pedrada dentro de la cueva, entra en la cueva y cuál no es su sorpresa cuando descubre una vasija en el seno de la cual hay un manuscrito, y un manuscrito que tiene un aspecto muy antiguo. Bueno, evidentemente el pastor no tenía mucha idea del valor que significaba aquello. Durante un tiempo una parte de esos manuscritos los utilizó para hacer fuego, lo cual es algo que cuando lo pensamos se nos cae el alma a los pies pensando lo que pudo destruir haciendo fuego, pero de pronto en un momento determinado dijo, bueno, esto a lo mejor puede tener una venta. Y entonces llega hasta un anticuario de Jerusalén y le ofrece vender los manuscritos. Y el anticuario tampoco tiene muy claro lo que es aquello, pero acepta comprárselo al pastor, lo cual al pastor le da una alegría inmensa. Este es el inicio de la aventura que significa el hallazgo de los rollos del Mar Muerto, porque entre 1947, el año anterior a la creación del Estado de Israel, y 1956, se van a llevar a cabo una serie de campañas arqueológicas para seguir excavando en 11 cuevas.
Lo que se va a encontrar es una auténtica biblioteca, en un sentido totalmente real. Y una biblioteca donde además aparecen tres tipos de materiales. Por un lado, aparecen libros de la literatura espiritual judía del periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sobre todo lo que se ha llamado la literatura enóquica, es decir, una literatura religiosa que giraba en torno supuestamente a la figura de Enoc. En segundo lugar, hay una parte de documentos que no conocíamos hasta entonces y que tienen que ver con los esenios de Qumran, con los esenios que vivían a orillas del Mar Muerto. Uno de los grupos que existió dentro del judaísmo en la época del Segundo Templo, igual que los fariseos, igual que los saduceos, y que efectivamente habían decidido retirarse a orillas del Mar Muerto precisamente para esperar la llegada del Mesías, pero sobre todo para vivir con una fidelidad que les parecía que el resto del pueblo de Israel no estaba viviendo. Yo he dedicado buena parte de mi bibliografía a escribir sobre los documentos del Mar Muerto e incluso una historia de los esenios, de manera que voy a resistir la tentación de empezar a hablarles de los esenios y que se me acabe la hora. Pero, por decirles algo, esa segunda parte es muy importante, nos permite ver cómo se interpretaba el Antiguo Testamento en una época inmediatamente anterior a Jesús y contemporánea a Jesús y al nacimiento del cristianismo primitivo, y nos permite ver incluso la manera en que se acercaban a la Biblia y la interpretaban. Y eso es importante. Pero la parte más importante de la Biblioteca del Mar Muerto tiene que ver con el tema por el que estamos aquí, y es que aparecen en esas 11 cuevas copias de todos los libros del Antiguo Testamento, salvo Nehemías y Esther. Tenemos todos los libros del Antiguo Testamento, salvo Nehemías y Esther. ¿Qué significa esto? Esto significa mucho. La primera copia más antigua que tenemos del Antiguo Testamento es el Códice de Leningrado, que es aproximadamente del año 1008 después de Cristo. Es una copia fiable, es la copia que utilizamos para traducir el Antiguo Testamento. Pero de pronto los hallazgos del Mar Muerto nos permiten ir atrás más de 1200 años. Nos encontramos con los libros de la Biblia, pero en una copia que es 1200 años anterior a la copia más antigua que teníamos. ¿Y qué encontramos? Que es idéntica. Lo que encontramos de esos libros, que van de una fecha aproximada, el 250 a.C. hasta prácticamente el siglo I después de Cristo, es igual que lo que aparece en el Códice de Leningrado. En 1200 años no se ha producido una alteración, no se ha producido una variación del texto bíblico, lo que dice muchísimo de la calidad de la transmisión, a la que me voy a referir brevemente también, y de la fiabilidad del texto de la Biblia. Para que ustedes hagan una idea del interés mayor o menor que tenían algunos de los libros del Antiguo Testamento, en Qumran, a orillas del Mar Muerto, hay 14 copias del libro de Deuteronomio. Hay 12 copias de Isaías, una de ellas magnífica, el rollo de Isaías. Yo he tenido ocasión de ver varias veces el rollo de Isaías en el santuario del libro en Jerusalén, y es impresionante la nitidez en que está escrito, el hecho de que es todo el libro escrito, y por supuesto en contra de lo que piense la crítica liberal, Isaías no está escrito por varios autores y recosido en algún momento, sino que constituye una única obra, lo cual es muy importante. De los Salmos hay 10 copias, de Éxodo 8 copias. Los profetas menores, que dentro de la Biblia hebrea son un solo libro, nosotros tenemos Amós, Joel, Oseas, etc., pero en la Biblia hebrea se les conoce como los 12 y aparecen como un solo libro. De los 12 tenemos 7. Tenemos 6 copias de Génesis, 3 de Samuel. Nosotros dividimos entre primera y segunda de Samuel, pero eso es una división cristiana. Para los judíos, el primer libro de Samuel iba considerado como un solo libro unido al segundo libro. Hay 3 copias de Jeremías y 3 copias del libro de Daniel.
lo que es verdaderamente importante. Del resto de los libros del Antiguo Testamento, salvo Nehemías y Esther, hay una o dos copias. Y insisto en ello porque me parece muy importante. Los documentos del Mar Muerto nos muestran una transmisión tremendamente exacta que desde luego no ha tenido ningún tipo de interrupción ni alteración en más de 1200 años. El texto bíblico más antiguo de la Biblia en general, pero del Antiguo Testamento en general, son los rollos de plata de Ketef Ginón. Y este es un descubrimiento arqueológico muy reciente, porque se produce en 1979-1980. Es todavía más reciente que los rollos del Mar Muerto. Aparecen en Ketef Ginón, donde había unas cuevas de carácter funerario. Los judíos habitualmente no enterraban, no sepultaban a la gente como nosotros. Es decir, el cadáver se depositaba en una tumba, como se puede ver en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la sepultura de Jesús, pero por regla general se esperaba a que hubiera desaparecido toda la carne del cadáver, a que quedara solamente los huesos, y entonces generalmente se plegaban los huesos, se metían en una caja y eso iba a parar a osarios. Entonces, hay, por ejemplo, en Jerusalén, yo he trabajado con ellos, osarios donde hay muestras de que había judíos que creían en Jesús en el siglo I y en el siglo II. Pero hay distintos osarios en distintos lugares y por regla general se solían utilizar cuevas como depósitos de esas cajas donde aparece el nombre del fallecido y dentro los huesos. En Ketef Ginón había una serie de cuevas y aparecen una serie de rollos de plata que están enrollados. Cuando se produce el desenrollar esos rollos de plata y traducirlos, nos encontramos con la versión más antigua de Números 6, 24, 26, donde el texto dice que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga brillar su rostro sobre ti y te conceda la paz. Es la referencia más antigua a Jehová que tenemos escrita. Estamos hablando del siglo VII a.C. Y de nuevo, un golpe muy importante para la crítica liberal que insiste en que los libros de Moisés se acabaron después del exilio en algún momento en el siglo IV. En el siglo VII tenemos una referencia al libro de los Números. Hay algunas referencias parciales al Antiguo Testamento que coinciden con el Códice de Leningrado y que coinciden con los rollos del Mar Muerto y que son muy antiguas. Por ejemplo, el ostracón de Girbet Kayat es del siglo X a.C. No lo consideramos tan importante como pueden ser los textos de Qumran o los rollos de plata de Ketef Ginón, porque un ostracón, para aquel que no lo sepa, es un trozo de alfarería, un trozo de lo que puede ser un cacharro, un puchero, un plato, y sobre esos trozos, cuando ya se había roto la jarra, se había roto la fuente, y entonces quedaba roto, eso en la antigüedad se aprovechaba para escribir sobre ello. Por cierto, nota a pie de página pedante, seguramente habrán oído ustedes en español el término ostracismo. Se condena a una persona al ostracismo, al aislamiento social. El término ostracismo viene de ostracón. Es decir, cuando en la antigua Atenas los ciudadanos de la primera democracia de la historia querían desterrar a alguien, escribían su nombre en un ostracón. Y como hubiera muchos atenienses que decidieran que había que echar a alguien de Atenas y lo escribieran en el ostracón, acababa condenado al ostracismo, lo desterraban de la ciudad. Y en este sentido aquí tenemos un ostracón, pero que recoge pasajes bíblicos como Éxodo 23:2, como el Salmo 72:4 o como Isaías 1:17. Es decir, de nuevo tenemos pedazos de escritura, no tienen la importancia, por supuesto, de Qumran, pero efectivamente nos encontramos con que reproducen pasajes de la Biblia que ya entonces existían 10 siglos antes de Cristo.
El Éxodo no es un libro que se escribe después del exilio, como pretende la alta crítica. Del Éxodo tenemos restos 10 siglos antes de Cristo, como es el hecho de este ostracón de Girbet Keiphaya. Y tenemos, y con esto acabamos esta parte, un papiro de la Pascua en Elefantina, en Egipto, que es del año 419 a.C., y en el cual tenemos todas las referencias de Éxodo 12 a la fiesta de los panes sin levadura. Es decir, el Antiguo Testamento, lo van a ver enseguida, no tiene punto de comparación con la fiabilidad y la abundancia de materiales del Nuevo Testamento, pero aún así sabemos que a lo largo de más de un milenio los textos que conservamos del Antiguo Testamento son exactos y el Códice de Leningrado de algo más del año 1000 es igual que los textos de Qumran que llegan hasta el siglo III a.C. ¿Cómo ha podido suceder esto? Bueno, pues fundamentalmente gracias a la labor de unos escribas a los que conocemos con el nombre de masoretas. Es decir, personajes que tenían la tarea de escribir los textos de la Biblia, de los libros de la Biblia, y que tenían un sumo cuidado para no cometer ningún error, hasta tal punto que una de las normas que se utilizaba para no cometer errores a la hora de copiar era contar las letras y el valor numérico de las letras. Voy a intentar explicarles esto. Nosotros diferenciamos entre números y letras. Somos herederos de la cultura india que inventa los números e inventa el cero y que a nosotros nos llega a través de los árabes. Cuando los árabes, en la expansión del Islam, llegan hasta la India y empiezan a absorber la sabiduría de los distintos pueblos, de pronto descubren que los indios han inventado números y los números no son letras. Incluso han inventado una cosa que es el cero, que a ustedes les parecerá que no tiene importancia, pero que tiene una relevancia inmensa para el avance de la cultura. Y entonces copian los números, y esos números llegan primero a España y desde España en la Edad Media se expanden por toda Europa y luego llegarán a América. ¿Cuál es la diferencia con lo que sucede en las lenguas antiguas, en el latín, el griego o el hebreo? Que como no hay números, para tener números se utilizan letras y cada letra tiene un valor numérico. Y entonces esto significa que tú en un momento determinado, cuando copiabas una frase en hebreo, para evitar equivocarte, sabías que cada letra tenía un valor numérico. Y que esa frase del Salmo primero, por ejemplo, suma 932. Y cuando tú acabas de copiar esa frase, vas sumando las letras a ver si te sale 932. Y si no te sale 932, rompes el manuscrito y vuelves a copiar el Salmo o el libro del Éxodo o el libro de Isaías. Ahora, de nuevo, nota a pie de página pedante. Como realmente nos movemos con letras y no con números, muchas veces a la hora de interpretar ciertos pasajes de la Biblia disparatamos, porque pretendemos dar un valor numérico, de número, de cifra, a lo que en el original, sobre todo en el original griego, son letras. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. El número de la bestia es un número de hombre que es 666, no 666, sino 666. ¿Por qué no es 666? Para nosotros sí es 666. Nosotros tenemos un 6 y según el lugar que ocupe el 6 en una cifra, puede ser 6, puede ser 60, puede ser 600 o puede ser 6000 y siempre es un 6. Pero para un griego no. Para un griego forzosamente el 6 es una letra, el 60 es otra letra y el 600 es otra letra. Y cuando alguien, pensando que ha descubierto la pólvora, decide que el 666
es un código de barras donde aparecen 3 montañitas seguidas, está diciendo un disparate. Y cuando alguien pretende que el 666 es www, es decir, Internet, no es consciente del rebuzno que acaba de soltar. Y esto es tremendamente importante, porque para saber lo que es, hay que encontrar otro nombre que sumado de 666. Podría poner más ejemplos, pero no me quiero desviar. Lo importante es que los masoretas efectivamente sabían que no cometían errores. Y lo sabían porque sabían lo que suma cada una de esas líneas. Y si al llegar al final no te sale la suma, tú rompes el manuscrito y vuelves a empezar a copiar. Lo cual me imagino que si llevabas muy avanzado el manuscrito debía ser un drama. No solo por el coste, sino porque tenías que volver a escribir. Pero esto garantizaba la transmisión del texto del Antiguo Testamento de una manera impresionante. Dentro de ese texto del Antiguo Testamento, y aquí me tengo que detener siquiera unos minutos porque es importante, los judíos tenían muy claro que había libros que estaban inspirados y libros que no estaban inspirados. Y esto es algo muy importante. Y desde luego, lo que no estaban inspirados eran los libros apócrifos. ¿Cuál era el criterio para saber si un libro estaba inspirado? Primero, no podía contradecir la ley de Moisés. La Torá no podía ser contradicha. Si un libro pretendía ser un libro de sabiduría o pretendía ser un libro de carácter histórico, pretendía ser un libro de carácter profético, no podía contradecir lo contenido en la Torá, porque la Torá, la ley, había sido dada por Dios a Moisés y Dios no se contradice. Segundo, el libro tenía que haber surgido en Palestina, no en la diáspora, no en el destierro, no en el exterior. Y en este sentido, cualquiera de los libros que tengan una referencia al canon en el Antiguo Testamento son libros que tienen un origen, incluso aunque hablen de lejos, como puede ser el libro de Ezequiel. Tercero, son libros escritos en hebreo. Jamás, en el caso del Antiguo Testamento, un libro que, por ejemplo, se hubiera escrito en un momento determinado en griego. Cuarto, tenían que haberse escrito antes de la muerte de Esdras. Con Esdras es obvio que está cerrado el canon. Y esto, por ejemplo, elimina las tesis de algunos teólogos liberales que dicen que Daniel se escribió en el siglo II antes de Cristo. Daniel se escribió en la época que dice la Biblia, que se escribió Daniel, y por supuesto se escribió antes de la muerte de Esdras y precisamente por eso está en el canon. El canon judío tiene una división distinta del canon que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en la Biblia de Reina Valera, pero son los mismos libros. La división del canon judío incluso la tienen ustedes al final del Evangelio de Lucas, cuando Jesús se aparece a los discípulos de Emaús y Lucas relata que empezó a explicarles las Escrituras, comenzando por Moisés, siguiendo por los profetas y continuando con los escritos. Y esta división es la división del canon judío hasta el día de hoy. Primero está la Torá, los 5 libros de Moisés, igual que en nuestro Antiguo Testamento. Después están los profetas, pero por profetas se entiende no solo los profetas, sino los libros históricos, es decir, Josué, Jueces, Samuel, Reyes y Crónicas se llaman los profetas primeros o anteriores, y luego lo que nosotros conocemos como profetas, salvo Daniel, se conoce como profetas. Es la segunda parte, o Neviín. Y la tercera parte es el resto de los libros del Antiguo Testamento, los Ketubín o escritos o salmos, como aparece en la aparición de Jesús en el camino de Emaús. Esto es tremendamente importante porque al terminar el canon judío con un libro distinto del canon cristiano del Antiguo Testamento, aunque coincida, al final la expectativa que tenemos cristianos y judíos es distinta. Para nosotros el canon acaba con Malaquías, el último de los profetas, el del Antiguo Testamento.
Y el canon de Malaquías, en su último capítulo, habla del Elías que vendrá antes de la llegada del Mesías, que como Jesús dice, ese Elías ya vino y era Juan el Bautista. De manera que para nosotros el Antiguo Testamento acaba justo donde tiene que acabar para que un par de páginas después empecemos con Mateo hablándonos de la genealogía de Jesús y una genealogía judía. ¿Dónde acaba el canon judío? En Segundo de Crónicas. Y acaba en Segundo de Crónicas diciendo, se acabó la cautividad de Babilonia, regresamos a la tierra. Es una visión muy distinta de carácter espiritual. No está centrada en el Mesías, está centrada en el regreso a la tierra. Y el hecho de la colocación diversa de los libros del Antiguo Testamento tiene más significado del que pueda parecer. ¿Y qué pasa con los apócrifos? Pues los apócrifos, por mucho que le pese a la Santa Sede, no forman parte del canon del Antiguo Testamento, por varias razones. Primero, son libros que se contradicen con la ley de Moisés, y haré alguna referencia. Segundo, en buena medida no se originaron en Palestina, sino en la diáspora. Tercero, no se escribieron en hebreo. Y cuarto, son libros muy posteriores. Los libros apócrifos están escritos aproximadamente del año 50 a.C. al 100 después de Cristo. Algunos de los libros apócrifos del Antiguo Testamento son libros que efectivamente ya aparecen después del Nuevo Testamento. Esto lo ha tenido claro, aparte del judaísmo, el cristianismo, aparte de la Iglesia Católica, claro, que acaba sacándose de la manga un canon que no es el del Antiguo Testamento. Siempre lo tuvieron claro. Cuando iban al libro de Tobías, no podían aceptar que Tobías fuera un libro del canon del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Tobías está lleno de supersticiones. Sostiene, por ejemplo, que si quemas el corazón de un pez, ahuyentas a los demonios. Bueno, el corazón de un pez puede oler muy mal, pero de ahí a garantizar que con eso ahuyentas demonios parece que es algo bastante difícil de sostener a la luz incluso del Antiguo Testamento. El libro de Baruc, que supuestamente sería el secretario de Jeremías, sabemos que puede haberse escrito en torno al 100 después de Cristo. Imposible incluirlo en el canon. Y en el caso de, por ejemplo, los libros de los Macabeos, que tienen un cierto valor como historia, pero no como libros inspirados, el segundo libro de los Macabeos concluye de la siguiente manera. Daré fin a mi narración. Si está bien y como conviene a la narración histórica, eso quiero yo. Pero si es imperfecta y mediocre, perdonadme. ¿Alguien se imagina a Moisés acabando Éxodo o Deuteronomio diciendo, lo he hecho lo mejor posible? Si me ha salido bien, me alegro. Y si no me ha salido bien, pues es que no he podido hacer otra cosa, perdonadme. Es totalmente absurdo. Y es tan obvio que no forman parte del canon de la Biblia que, por supuesto, los judíos jamás los han considerado como tales. Tengo que decir que tampoco los han considerado como tales los cristianos de los primeros siglos. Para el año 395 después de Cristo había al menos 11 catálogos de libros de la Biblia. En ni uno solo de ellos aparecen los apócrifos del Antiguo Testamento. El canon de los más antiguos es el de Melitón de Sardis, del 177 después de Cristo no aparece, no están en Orígenes en el 230, no están en Atanasio en el 326, no están en Cirilo de Alejandría en el 348, no están en Hilario de Poitiers en el 358. El Concilio de la Odisea del 363 no solo no incluye en el canon los apócrifos del Antiguo Testamento, sino que prohibió expresamente que se pudiera leer ninguno de los apócrifos en la Iglesia. Epifanio en el año 368 no los incluye, Gregorio Nacianceno no los incluye en el 370, y el propio Jerónimo, el traductor de la Vulgata, es decir, de la Biblia al latín, los excluyó claramente y es el que empieza a llamarlos apócrifos. De manera que en ese sentido lo que forma el canon
del Antiguo Testamento está muy definido y ha llegado a nosotros de una manera bastante notable. Aunque tengo que decir que mucho más notable es el Nuevo Testamento, en el que voy a entrar ahora. Les voy a dar algunos datos que pueden parecer un poco pesados, pero que les pueden dar un poco de idea de lo que significa ese libro que tienen ahí delante y que es el Nuevo Testamento. Hasta la fecha tenemos más de 5.800 manuscritos del Nuevo Testamento, totales o parciales. A veces es un fragmento del Evangelio, a veces son todas las cartas de Pablo, a veces es todo el Nuevo Testamento, pero hablamos de 5.800 manuscritos. Esto es más de 2,5 millones de páginas escritas, en cuanto a los manuscritos se refiere. Y no estamos incluyendo las traducciones antiguas de los primeros siglos al latín, al copto, al siriaco, al armenio, porque entonces estaríamos hablando de decenas de miles de manuscritos del Nuevo Testamento. ¿Esto es mucho o es poco? Tener 5.800, más de 5.800 manuscritos del Nuevo Testamento en griego desde el siglo I hasta aproximadamente el siglo V, ¿es mucho o es poco? Permítanme que les dé algunos ejemplos de algunas obras de la antigüedad con las que algunos hemos trabajado profesionalmente desde hace décadas, porque a fin de cuentas era el trabajo que teníamos, y que efectivamente son obras cuyo contenido no cuestionamos. Les voy a dar la referencia de algunos clásicos de la antigüedad. Por ejemplo, la Guerra de las Galias de Julio César, que yo traduje del latín con auténtico placer cuando era un niño de 10 años y creo que tenía compañeros que no sentían el mismo placer, odiaban a Julio César, pero en cualquier caso, se piense lo que se piense, la Guerra de las Galias es un clásico de la cultura romana. Tenemos 10 manuscritos, 10. El más antiguo es 1000 años posterior a la fecha de redacción de la Guerra de las Galias. Del Nuevo Testamento tenemos más de 5.800 y van desde el siglo I hasta el siglo V. La diferencia es verdaderamente abismal. Tenemos del Nuevo Testamento como 580 veces más manuscritos que de la Guerra de las Galias. No he visto a nadie cuestionar el contenido de la Guerra de las Galias jamás. Y es una conversación que he mantenido con otros profesores de historia antigua durante décadas. Nadie. La historia natural de Plinio. La historia natural de Plinio es enormemente interesante. Es un intento de acercamiento a la naturaleza por parte de un romano muy ilustrado que era Plinio el Joven. Tenemos 7 manuscritos, no 5.800. Tenemos 7. Y el más antiguo de ellos está a 750 años de distancia. No hace falta que le diga que nadie cuestiona el contenido de la historia natural de Plinio el Joven. Estamos convencidos de que lo que él escribió. La historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, una obra maestra de la cultura griega que, por cierto, en Estados Unidos lleva años estudiándose en academias militares como la de West Point, por eso de que tiene una visión geoestratégica genial. Lo están estudiando con muy poco aprovechamiento, también tengo que decir, pero en cualquier caso, de la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides tenemos 8 manuscritos. Y el más cercano está a más de 1.300 años de cuando Tucídides lo escribió. No creo que en West Point nadie esté cuestionando la autenticidad de la historia de la guerra del Peloponeso. La República de Platón, una de las grandes obras de la filosofía griega, siglo V a.C. Tenemos 7 manuscritos. El más antiguo está a 1.300 años de distancia. Como ven ustedes, la diferencia es abismal. Y los Anales de Tácito, libro maravilloso donde aparece una de las primeras referencias a Jesús de la historia, no contenida en el Nuevo Testamento. Tenemos 20 manuscritos, pero no nos ha llegado completa. Es como si de pronto del Evangelio de Lucas nos faltara todo el capítulo 15 y la parábola del Hijo Pródigo, o de Juan nos faltara la resurrección de Jesús
y cuándo se le aparece a Tomás, etc. No tenemos los anales de Tácito completos, 20 manuscritos pero incompletos. El más antiguo a 1000 años de distancia de cuando lo escribió Tácito. Como ven ustedes, la diferencia es verdaderamente brutal, verdaderamente brutal. No existe un texto en toda la historia antigua que tenga ni de lejos el número de manuscritos que lo atestiguan como el Nuevo Testamento, y ni de muy lejos que esté tan cerca a lo que es el contenido de la historia que están relatando. Algunas de las grandes obras de la antigüedad hablan, por ejemplo, de Alejandro, como es la historia de Alejandro de Quinto Curcio, pero escriben a siglos de distancia. Y por cierto, si alguien piensa que esto solo pasa en la antigüedad, quisiera decirles que de las 37 obras que tenemos de William Shakespeare, escritas en el siglo XVII, no tenemos un solo original. Todo lo que tenemos son copias y en algunos casos los especialistas discuten sobre si determinada escena es así o es de esta otra manera o qué pasó. Porque aunque Shakespeare en términos históricos andaba por aquí a las 10 de la noche ayer, lo cierto es que ni de lejos tenemos lo mismo que tenemos del Nuevo Testamento. Les voy a hablar de algunos de los papiros más cercanos. Por ejemplo, el papiro Tide. El papiro Tide, que debe su nombre a Carl Tide y que se encuentra en una universidad inglesa, es un papiro de los años 40 del siglo I. La prueba paleográfica de la forma de escritura del papiro Tide es que se escribió en los años 40, quizá a finales de los años 30. Alguno ha dicho con ironía que parece que cuando Jesús estaba agonizando en la cruz, Mateo estaba tomando notas ya para escribir su evangelio. Hay quien piensa que hay una parte del evangelio de Mateo que se pudo escribir antes de la crucifixión de Jesús, en el sentido de que Mateo ya recogía partes de las predicaciones para compartirlas con grupos de discípulos que no seguían a Jesús. Esto no pasa de ser especulación e imaginación, pero el manuscrito más antiguo que tenemos de Mateo es de los años 40. Estamos hablando de una biografía de Jesús escrita a los poquísimos años de su muerte y resurrección, que fue en el año 30. Los papiros P90 y P104. O, si ustedes lo prefieren, en el caso del P90, el papiro Oxirrinco 3523 y en el 104 el papiro Oxirrinco 4404. Los dos son papiros escritos aproximadamente unos 100 años antes de cuando se escribieron los evangelios, en el siglo II ya. En el caso del P90 nos encontramos con un texto del siglo II en el cual hay una porción del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, en el siglo II, mal que les pesara a los críticos liberales, estaba tan extendido como para encontrarse copias en Egipto. En el caso del papiro 104 o el Oxirrinco 4404 es del siglo II y tiene una parte del Evangelio de Mateo, concretamente del capítulo 21. De nuevo nos encontramos con un texto que apenas unas décadas después de la muerte y crucifixión de Jesús era un texto que se podía manejar en un lugar como Egipto. El papiro P98. El papiro P98 está situado en una fecha posiblemente a inicios del siglo II, en torno al año 100, en Egipto, y contiene ya una parte del texto del Apocalipsis, lo cual hace muy difícil creer que el Apocalipsis se escribió a finales del siglo I, pero en fin, esa es una cuestión en la que no voy a entrar ahora. Es un texto muy antiguo y es un texto muy antiguo donde ya aparece el primer capítulo de Apocalipsis. Otro de los papiros que antes de que apareciera el papiro Tide o estos dos papiros de Oxirrinco, pues era casi la estrella de los papiros antiguos, el papiro P52 o el papiro Rylands P52, que está en la biblioteca de la Universidad John Rylands en Manchester, en el Reino Unido. Es un fragmento del Evangelio de Juan
que conocemos desde 1934 y que está escrito en los últimos años del siglo I, quizá en la primera década del siglo II. Y no son los únicos, tenemos además una serie de manuscritos muy de finales del siglo I o inicios del siglo II, como es el papiro P137, Oxirrinco 5345, para los que prefieran esa nomenclatura, que se conoce como el Marcos del siglo I, porque efectivamente contiene una parte de Marcos. Y en ese sentido, al menos tenemos otros 6 manuscritos más que son del siglo II. Esto nos habla, y esto es bastante importante, de una antigüedad enorme de los manuscritos del Nuevo Testamento, de una profusión de manuscritos que no tiene paralelo ni mucho menos con ningún libro importante de la antigüedad, pero además de textos que son extraordinariamente antiguos. No me puedo dedicar a esto ahora mismo porque necesitaría un par de horas, pero voy a intentar resumirles las fuentes del Nuevo Testamento y la cercanía que tienen a los hechos que relatan. En el caso de los evangelios, el Evangelio de Mateo es un evangelio, si juzgamos por el papiro Tide, de los años 40. Estamos hablando de una colección de dichos y de la vida de Jesús, separada de la vida de Jesús por un plazo quizá de 10-15 años. Es extraordinario en términos históricos. El Evangelio de Lucas es un evangelio forzosamente de finales de los años 50. ¿Por qué? Porque la segunda parte de Lucas, y además posterior al Evangelio de Lucas, es Hechos. Y Hechos concluye a finales de los años 50. El libro de los Hechos, si se hubiera escrito, como pretenden algunos, en el año 80, por ejemplo, nos hubiera hablado de la muerte de Santiago en el año 62. Pero no nos dice nada de la muerte de Santiago, el hermano de Jesús, aunque sí del otro Santiago, porque había muerto antes de la redacción. No nos dice una sola palabra de la persecución de los cristianos a inicios de los años 60 por parte de Nerón, porque no se había producido. No nos dice una palabra de la guerra judía contra Roma del 66 al 73 y no nos dice ni palabra de la destrucción del templo en el año 70. Es un texto enormemente antiguo, escrito muy posiblemente en los últimos años de la década de los 50. Y es, por supuesto, posterior al Evangelio. El Evangelio nos llevaría quizá 1, 2, 3 años antes. Es un texto extraordinariamente antiguo. En Marcos, posiblemente, en contra de lo que se suele decir, porque hay gente que es tan imaginativa que piensa que Marcos tiene que ser el primer Evangelio porque es el más corto. Y entonces luego se ve que iban hinchando el perro y salen evangelios más largos. Esto es una majadería de unas dimensiones que no se imaginan ustedes. Cualquiera que se tome la molestia de comparar los episodios de Marcos con cómo lo relata Mateo, Marcos es mucho más elaborado. Que escribiera un texto más corto no quiere decir que fue el primero y los otros iban añadiendo. Y seguramente Marcos es el último evangelio y se pudo escribir en torno al inicio de la década de los 60. Pero aún así estamos hablando apenas de 30 años de distancia. Y Juan, que algunos se empeñan en colocar en el quinto pino, allá en las postrimerías del siglo I, es un evangelio increíblemente antiguo. Es imposible haber escrito el evangelio de Juan a finales del siglo I. Es un texto entre los años 40 y los años 50. Y de hecho, las referencias continuas a una forma de existencia de Jerusalén que desaparece en el año 70 son machaconas. Hay hallazgos arqueológicos que se han realizado en Jerusalén en el siglo XX gracias a la descripción que aparece en el Evangelio de Juan, que es meticulosamente exacta. Es un evangelio tremendamente antiguo. No se puede haber escrito después del 70. Nunca se hubiera escrito un evangelio así después del 70. De manera que hablamos de fuentes históricas entre posiblemente los años final de los 30, 40 y 60, 61.
Son fuentes muy cercanas a los hechos, tremendamente exactas además. Las cartas son documentos que son paralelos a la redacción de los evangelios. Estamos hablando entre el año aproximadamente 49, si la primera carta es Gálatas, que seguramente lo es, y en las cercanías del año 63-64. Documentos extraordinariamente antiguos. Y el Apocalipsis, por supuesto, no se pudo escribir a finales del siglo I y es un libro escrito unos años antes de la destrucción de Jerusalén que profetiza, pero no me quiero meter en una serie de vericuetos que seguramente pueden ser tremendos. Por si esto fuera poco, además, los textos del Nuevo Testamento, en términos generales, no presentan contradicciones entre ellos, porque más del 95% de los más de 5.800 manuscritos con los que contamos pertenecen al texto mayoritario. Es decir, no se parecen mucho a eso que algunos llaman el texto crítico, que no existe. Es una creación de una serie de señores sentados en torno a una mesa, porque no hay un solo manuscrito del Nuevo Testamento que sea como el denominado texto crítico. Pero más del 95% sí son como el texto mayoritario, del que gente bastante poco conocedora de la crítica textual se dedica a burlarse, dando muestra de una ignorancia que a mí me parece pavorosa. Por resumir e intentar llegar a un aspecto final. No existe en toda la historia de la antigüedad, ni lejanamente, un texto que esté tan testificado como el Nuevo Testamento, ni lejanamente en cuanto a la cercanía de las obras, ni mucho menos en cuanto al número de manuscritos, ni mucho menos en cuanto a la antigüedad de los manuscritos. Y además estamos hablando de textos que hablan de acontecimientos o que se producen en ese momento. Pensemos en un Pablo escribiendo a los corintios o a los gálatas o a los filipenses, o que se han producido muy poco tiempo antes y que para escribirse han recurrido a testigos oculares, como es el caso de los evangelios, de los cuales 2 derivan de testigos oculares directos, es el caso de Mateo y de Juan, y 2 derivan de testigos oculares indirectos, en el caso de Lucas, y en el caso de Marcos hay una mezcla de un testigo ocular y al mismo tiempo de testimonios que son de testigos oculares. No me puedo detener en esto porque nos llevaría mucho tiempo, pero si ustedes se toman la molestia de ir al Evangelio de Marcos y comparar el texto de Marcos con el de Mateo o el de Lucas en ocasiones, Marcos tiene la clara impronta del apóstol Pedro, porque Marcos fue el intérprete de Pedro, como aparece en distintas fuentes cristianas primitivas. Y hay muchos pasajes de Marcos donde está sonando la voz de un testigo ocular. Y te relata, por ejemplo, cómo cuando estalló la tempestad en el mar de Galilea, Jesús dormía en esa parte de la nave. O recuerda que cuando se produjo la multiplicación de los panes y los peces, la hierba estaba verde. O muchos detalles de este tipo que generalmente perdemos cuando lo que hacemos es una lectura superficial de la Biblia. ¿Y todo esto cómo llega a nosotros? Y aquí tengo que llegar a la parte de conclusión, aunque me consta que tienen que quedar muchas cosas sueltas, pero espero que luego podamos atar alguno de esos cabos. Pues todo esto llega a nosotros gracias a través de la Reforma. Y en ese sentido, yo creo que pocos días pueden ser más adecuados para dar una exposición como esta que el día de la Reforma. Porque lo cierto es que el hecho de que en un momento determinado exista un control eclesial sobre el texto de la Biblia e incluso se permita añadir apócrifos al Antiguo Testamento, tiene, entre otras consecuencias, que el pueblo se ve hurtado el uso de la Biblia. La Biblia no se traduce a las lenguas populares. La Biblia se tradujo a las lenguas populares en los 3 primeros siglos, de acuerdo al espíritu de lo que es la Escritura.
Y, por ejemplo, las traducciones que tenemos de los primeros siglos al siríaco, al latín, al gótico, etcétera, etcétera, al copto, son traducciones en las que aparece el texto mayoritario, no ese horror que suelen denominar el texto crítico. Y son traducciones enormemente antiguas. Y durante los primeros siglos, hasta el siglo IV, hay un intento consciente de que la Biblia llegue al pueblo. Y si el pueblo desconoce el griego del Nuevo Testamento, o desconoce el hebreo, o desconoce el griego, se traduce a la lengua popular. Eso concluye a partir del siglo IV. Y lo que empieza es una larga noche de tinieblas en las cuales la Biblia no era accesible para el pueblo. El grado de analfabetismo, por supuesto, no ayudaba en ese sentido. Y hay una larga noche también en la que hay gente que desea beber del manantial limpio de las Escrituras. Cuando, por ejemplo, en la Alta Edad Media, un comerciante que se llamaba Pedro Baldo quiere conocer las Escrituras y no sabía latín, no digamos ya hebreo o griego, paga de su bolsillo a un sacerdote para que le traduzca los evangelios a la lengua vulgar, dialecto antecesor de lo que sería el francés moderno. Y cuando Pedro Baldo lee ese texto, tiene un impacto tan grande sobre él que decide abandonar todo lo que tiene, incluida su muy lucrativo trabajo como comerciante, para dedicarse a predicar de manera itinerante el Evangelio. Cuando al siglo siguiente, un erudito inglés que se llamaba Wycliffe decide traducir la Biblia para que la gente la entienda al inglés vulgar, algo que no se ha hecho hasta ese momento, aquello tiene un impacto tremendo sobre la sociedad inglesa. Se forman grupos de predicadores itinerantes que van repartiendo pedazos de las Escrituras por los pueblos, pedazos copiados a mano. Estamos hablando de antes de la invención de la imprenta. Y, por supuesto, cuando en un momento determinado se inventa la imprenta y hay posibilidad de multiplicar de una manera mucho más sencilla los textos escritos, pues realmente lo que sucede es que la Reforma difunde la Biblia, porque la primera tarea que acomete la Reforma es llevar la Biblia al pueblo. Las primeras traducciones en todas las lenguas europeas son traducciones nacidas de la Reforma. Primero empieza Lutero, en 1522 toda la Biblia se ha traducido ya al alemán y va a formar el alemán moderno. El alemán moderno es totalmente incomprensible sin Lutero. Los distintos dialectos alemanes quedan unificados gracias a la existencia de la Biblia de Lutero. Pero es que 3 años después, William Tyndale traduce la Biblia al inglés. Le va a costar la vida. Primero tiene que exiliarse de Inglaterra, luego un traidor consigue entregarlo al rey estando en el exilio y acabará en la hoguera. Pero ha conseguido traducir el Nuevo Testamento y buena parte del Antiguo al inglés. Después vendrá en 1535 Oliveton y los franceses tendrán por primera vez acceso a las Escrituras en su propia lengua. Ese mismo año, de 1535, aparece la versión de Coverdale de la Biblia completa, que fundamentalmente es Tyndale, más algunos más traduciendo, y en 1537 la de Matthews. Sucede también con un francés que es más perfecto que el de Oliveton, va a ser la Biblia de Ginebra. Y junto con eso, en un momento determinado, lógicamente España no se iba a quedar atrás, en 1569 Casiodoro de Reina concluye la traducción de la Biblia que conocemos como la Biblia del Oso, que le costó el exilio, una amenaza de morir en medio de las llamas de la Inquisición hasta que falleció, y además la enorme dificultad de ver cómo se podía financiar una edición de la Biblia de la que no pretendía obtener ningún beneficio, sino solamente que la palabra de Dios pudiera ser leída por la gente de habla española de su época. En 1602 la Biblia era traducida también por reformados al checo, en 1607 al italiano.
Y en 1611, la Biblia del Rey Jaime en inglés, que ha sido la versión autorizada, como se autodefinía a sí misma, pues prácticamente hasta hace muy pocas décadas. En todos y cada uno de estos casos, la base era el texto mayoritario del Nuevo Testamento. Y, por supuesto, nada parecido a ese pastiche, ese cóctel absolutamente indecente que se denomina el texto crítico. Estoy siendo moderado porque pienso cosas mucho peores. Y si les digo que es un texto diabólico, créanme que no exagero, no tengo ningún problema en desarrollarlo luego en el momento de las preguntas. Pero, por concluir, y no abusar de más de la hora que se me ha dado, creo que hay una extraordinaria lección en todo lo que hemos podido ver. Primero, la Biblia es un libro excepcional, no solo porque contenga extraordinarias sagas de combate y de batallas, no solo porque contenga una poesía de carácter espiritual conmovedora, no solo porque tenga algunos de los poemas de amor entre un hombre y una mujer más hermosos de los que se han podido escribir. La Biblia es la palabra de Dios. Y el Señor ha guardado esa palabra a lo largo de milenios. Cualquiera que contempla en un momento determinado el rollo de Isaías de Qumran y lo compara con el Código de Leningrado se queda admirado de que un pueblo que en su mayor parte vivió en el destierro desde el siglo VI a.C. pudiera conservar en su seno un texto como el del Antiguo Testamento. Y además librarlo de excrecencias y adendas como los libros apócrifos. Pero cualquiera que se acerca al Nuevo Testamento se encuentra con algo tremendamente más poderoso. Es un texto escrito en enorme cercanía a los hechos que relata. Es un texto que cuando estamos hablando de la fiabilidad realmente nos sorprende que apenas haya variaciones, sobre todo si las comparamos con otros textos. Es un texto escrito en el momento en el que suceden los hechos o a muy poca distancia histórica. Es un texto enormemente exacto y es un texto del que tenemos una multitud de manuscritos que ni de lejos, pero ni de muy lejos, se da en cualquiera de las grandes obras clásicas de la antigüedad que a ninguno de los historiadores de la antigüedad se nos ocurriría jamás discutir, no se nos pasaría por la cabeza. Y en ese sentido, en un día como hoy, y recordando ese himno de Lutero, que es el Castillo Fuerte, donde se habla de que aunque esta palabra no sea de su agrado, no podrán acabar con ella, tenemos que decir que el Señor ha sido fiel a lo largo de los siglos. La Biblia ha pasado por avatares históricos terribles. Ha pasado por la destrucción de reinos como el reino de Israel, el reino de Judá, otra vez el reino de los judíos en el siglo I, y sin embargo se ha mantenido incólume. Ha pasado por persecuciones a lo largo de los siglos en las que tener una Biblia traducida a la lengua vernácula, a la lengua del país, se pagaba con la cárcel y en muchas ocasiones con la muerte. Yo mismo he llegado a conocer ediciones del Nuevo, no ediciones, copias del Nuevo Testamento hechas a mano de la época en que después de la Guerra Civil Española en España no se podían importar Biblias en español. Si alguien la quería comprar en latín, la Vulgata, y leerla, y se suponía que sabía latín, podía hacerlo. Pero la gente que no tenía la posibilidad ni siquiera en los primeros años después de la Guerra Civil Española, que acabó en 1939, de poder acceder a una Biblia de contrabando, copiaba a mano esas partes de la Biblia, evangelios, cartas de Pablo, y las distribuían de manera clandestina, no solo para nutrirse ellos, sino para que otros conocieran la palabra de Dios. Y el Señor, en ese sentido, ha sido fiel a lo largo de los siglos, va a seguir siendo fiel a lo largo de los siglos, y llegaremos a ver cómo todo aquello que describe la Biblia y todas las promesas contenidas en la Biblia en Jesús se convierten en sí y en amén. Muchísimas gracias por todo. Que el Señor los bendiga.